A partir de 2014, el vehículo más vendido de Mazda a nivel global ha sido su crossover compacto, esta, la CX-5. En 2014 se vendieron más de 444.000 unidades a nivel global y en 2022 confirmaron que ya se habían vendido más de 3,5 millones de unidades. Y ahora tenemos oportunidad de probar a su última versión. Yo soy Jaime Gabaldoni y esta es la Mazda CX-5 Turbo 2025. Vamos a verla. Para este año el CX-5 ofrece dos motores. El base es un 4 cilindros 2.5 litros naturalmente aspirado. El que tenemos ahora es el Turbo, también 4 cilindros 2.5 litros. Trae un ratio de compresión de 10.5 a 1. Puede producir hasta 256 caballos, 191 kilovatios a 5.000 revoluciones, 320 libras-pie, 434 Nm de torque a partir de 2.500 revoluciones. La única transmisión que ofrece es una automática de 6 velocidades. Su tanque de gasolina puede alojar hasta 15.3 galones, 58 litros. Consumo entre 22 y 27 millas por galón, 9.35, 11.48 kilómetros por litro, 10.69, 8.71 litros por cada 100 kilómetros. Rango aproximado entre 337 413 millas, 539 661 kilómetros. 0 a 60 6.2 segundos, velocidad máxima limitada a 129 millas por hora, 209 kilómetros por hora. Pesa 3.781 libras, 1.715 kilos. Tenemos el botón de encendido aquí al lado. Realmente no ha cambiado mucho, casi nada, desde que lo vimos por primera vez ya hace algunos años. Ahora, tiene sus cosas positivas. Es una cabina relativamente sencilla, empezando por ejemplo por la pantalla de infoentretenimiento. 10.5 pulgadas más o menos, horizontal, bien ubicada, me parece que está bien, pero ya se siente desactualizada. Cuando lo conectas con tu teléfono para Apple CarPlay funciona perfecto, se ve moderna, pero cuando no estás utilizándola ya toca renovación. Por lo menos es uno de los detalles. El otro está en la pantalla de instrumentos. Tenemos al centro el indicador digital, la velocidad. A los extremos tenemos los indicadores analógicos, tacómetro, temperatura, nivel de gasolina. Se ve bien, pero lo vemos viendo hace ya tanto tiempo. A pesar de ser una crossover pequeña, compacta, se siente amplia. La calidad premium de Mazda es indiscutible. Yo sé que lo están utilizando muchísimo en términos de comunicación. ¿Y sabes qué? Es cierto, ¿no? Comparándolo sobre todo con sus competidores directos, como los Hondas, Toyotas, Nissan, está a otro nivel. El volante completamente redondo, no están aplanando ni la parte superior ni la parte baja. El ajuste se hace manualmente. Los materiales están buenos. Las paletas detrás del volante también funcionan muy bien. El motor turbo yo creo que es ideal para este carro. Para conservar esa personalidad deportiva que Mazda aspira y ha conquistado durante todo este tiempo, yo creo que está muy buena. No se siente el turbo lag en este carro tan acentuado como hemos visto en otras marcas, en otros modelos. La transmisión automática de 6 velocidades, ellos se van a decir, esa también está anticuada. ¿Sabes qué? Sí. Sin embargo, hace un gran trabajo cuando la dejas en modo automático o cuando la usas manualmente. Actúa lo suficientemente rápido. Tenemos 3 modos de manejo en esta camioneta. El modo normal, con el que enciende. El modo Sport, donde todo se ajusta un poco, ¿no? La aceleración, la transmisión. Y luego tenemos el modo off-road. ¿La suspensión se ajusta? No necesariamente, pero sí se acomoda la transmisión y el motor. La entrega de torque y potencia está pensada mucho más adecuada para circunstancias donde las cosas se pueden poner un poquito pesadas. Este carro tiene tracción en las 4 ruedas, así que ideal. Ancho, hasta 83.3 pulgadas, 2,12 metros. Altura, 65.6 pulgadas, 1,67 metros. Distancia con el piso, 7.9 pulgadas, 20 centímetros. Por el frente, empezando por arriba, tenemos cámara de video. En la parrilla, justo detrás del emblema, tenemos el sensor. Trabajan directamente con el sistema de cruise control activo. Ese es otro detalle que hay que señalar, porque para este año lo han actualizado con nuevos sistemas de seguridad preventivos de accidentes. El capó se extiende bastante bien con un par de líneas nomás que definen el carácter del vehículo desde este ángulo, partiendo desde la base del pilar A. Bastante fino, bastante refinado, muy bien integrados entre los paneles, llegando a la parrilla clásica ya con este diseño. No están utilizando cromos en esta unidad. Muy bien integrado el sistema de iluminación, trae tecnología LED, proyección. El diseño de este sistema muy reconocible como Mazda, sobre todo de noche. La mirada es acechante, sin embargo, no se aleja de esa sofisticación y carácter premium
que Mazda está tratando de conquistar hoy en día. La textura de la parrilla se ve y se siente bien, permite el paso de aire significativo para poder enfriar el motor y todos los componentes debajo de esto. Aquí al centro, cámara de video, sensores en el paragolpes y en la parte baja tenemos una parrilla secundaria donde vemos ahí directamente el intercambiador de calor. Quizás el espacio más importante, o por lo menos el que yo siempre estoy pendiente cuando pruebo este tipo de carros, los crossovers más pequeños, es el espacio posterior. En este caso encontramos muy buenos materiales, cierto colchón, la integración de los paneles se ve muy bien. Esto parece fibra de carbono, pero no lo es. Un poquito de cromo, negro gloss, costuras rojas, espacios útiles. Nos recibe también la placa de aluminio iluminada con el CX5 abajo. Los asientos muy cómodos, como pueden ver, materiales lisos, perforados. Esto es cuero, la integración de estas costuras rojas tienen un muy buen contraste, se siente bien. Y en esta versión premium trae calefacción para los ocupantes posteriores. Aquí viene lo bueno, el espacio entre las rodillas y el asiento delantero. Y este asiento delantero está a mi altura, como manejo. 2,5 dedos más o menos. Entre mi cabeza y el techo, por lo menos 3 dedos. Yo mido 1,80 m, nada mal. Detrás del asiento encontramos un bolsillo, vents de aire acondicionado, no tenemos controles, solo vents. Las alfombras, buena calidad. El apoyabrazos central, tiene colchón, espacios para vasos y botellas. Y aquí es donde encontramos los botones para encender y apagar la calefacción en estos asientos. El apoyabrazos central, además de tener cojín, tiene un espacio adicional de carga. Pequeñito, 2 puertos USB, en este caso del tipo A, los antiguos. Sistema de iluminación trae tecnología LED. Largo, 180.1 pulgadas, 4,57 m. Distancia entre ejes, 106.2 pulgadas, 2,80 m. Por el lado, empezando por sus esquinas, esta unidad trae ruedas de aleación de aluminio de 19 pulgadas, calzando neumáticos 225/55. Los rotores de frenos delanteros son ventilados, 12.6 pulgadas, 320 milímetros. Mientras que en el eje posterior son discos sólidos, 11.9 pulgadas, 303 milímetros. El diseño codo se ve representado aquí, por supuesto. Vemos una línea muy fina que parte desde los guardafangos delanteros, aparece la línea de carácter por la parte superior de las manijas y luego desaparece. Tenemos una secundaria en la parte superior donde le está dando forma a las caderas. El captador de luz no es muy agresivo, es bastante suave. En el greenhouse vemos que no están abusando de cromo, solo en la parte baja. Le están dando forma, le están dando un movimiento, pero el resto bastante oscurecido. No tenemos parrillas en el techo. Las manijas mantienen el color exterior del vehículo, tienen un botón con el que podemos abrir y cerrar los pestillos siempre y cuando tengas la llave en el bolsillo. Los espejos tienen una carcasa negra, luces intermitentes incrustadas, cámaras de video 360 grados. En esta versión premium, estos se pueden plegar y desplegar. Su parte posterior, empezando por arriba, tenemos la antena tipo aleta dorsal. Además, aquí en las esquinas vemos los bultos, las jorobas, donde están las bisagras. Se extiende un poquito el alerón, no mucho, ¿eh? Vemos que tiene estos verticales. Y vemos un pequeñito gurney flap. Esto te demuestra atención a detalle aerodinámico. La luz de freno horizontal integrada en el mismo alerón. Por supuesto, no han podido esconder el limpiaparabrisas ahí, no hay suficiente espacio. La parte posterior como tal es bastante redonda, me recuerda mucho a los hatchbacks. El sistema de iluminación trae tecnología LED. El diseño clásico en Mazda, tenemos las unidades redondas a la esquina y un poco más alargada aquí al lado. Este diseño viene inspirado en una de las generaciones atrás del MX5, el Miata. Al centro, el emblema de Mazda en cromo, cámara de video en la parte baja, los sensores alojados en el mismo paragolpes. Aquí vemos una plancha de aluminio para proteger el paragolpes de cuando subes bultos a tu espacio de carga. Tubos de escape redondos, uno en cada esquina. En cuanto a su espacio de carga, 29.1 pies cúbicos, 824 litros detrás de la segunda banca de asientos. Si la plegamos, maximizamos el espacio hasta 59.3 pies cúbicos, 1.639 litros. Detalles. El cobertor, como vemos, no han implementado el anticuado. No, este se ve más complejo, más seguro, fácil de plegar y desplegar. Sistema de iluminación con tecnología LED. Aquí en la compuerta tiene un switch para encender y apagar. A los lados, toma corriente redondo. Debajo del piso, espacio útil. Tenemos una rueda de repuesto temporal, rueda de 17 pulgadas. En el centro, el subwoofer para el sistema de audio. Mazda nos asegura que esta versión turbo puede remolcar hasta 2.000 libras, 907 kilos. Como lo he mencionado antes, yo sé que no ha cambiado muchísimo, pero sí, importante, lo han actualizado con nuevos sistemas electrónicos preventivos de accidentes. Yo creo que teniendo en consideración el segmento en el que participa, que es entre los favoritos de familias pequeñas, yo creo que es un buen aporte de valor. Lo más probable es que pronto veamos un rediseño, por lo menos es lo que yo intuyo. Estos asientos están comodísimos, en serio. La integración, el diseño de los vents de aire acondicionado se ven bien, le dan un toque premium, no solo por la forma, sino también por el material. Parece que fueran cromados. Evidentemente es plástico, pero da la apariencia de ser cromado.
anda bien este carrito, ¿sabes? No será el más rápido, pero la forma en que te entrega la experiencia de viaje, de conducción, es adecuada. Bueno, pero ahora vamos a buscar al experto a ver qué opina de este carro. Tempranito por la mañana yendo al colegio. Este carro ha sido diseñado para este tipo de trabajo, porque es una utilitaria, ¿no? Es un crossover para las familias. Lo importante a ti, ¿qué es lo que más te ha gustado y lo que menos te ha gustado hasta ahora? Es bueno en todos los puntos, pero no es tan fuerte. ¿Sabes lo que pasa con este carro? Que ya está un poquito antiguo. No lo han cambiado mucho. Y los últimos carros que hemos estado manejando tienen pantallas más grandes, tienen iluminación un poco más chévere, se ve más moderno, ¿entiendes? De noche podemos ver que la cabina no es muy brillante. Los colores son tenues, no son muy llamativos y me parece perfecto. Una buena cabina, no está completamente iluminada. Es más, creo que ya le falta, como parte de su actualización, podrían iluminar un poquito más esta cabina. No que sea muy oscura. Me gusta cómo se ve. Es una cabina tranquila. Pero el CX-5 ya está sintiendo los años, ya está sintiendo esa pegada. Sigue siendo un vehículo viable, de todas maneras. Pero hemos estado viendo que sus competidores directos han sido renovados. Se están viendo mucho más actualizados. En modo Sport se despierta un poco, pero no esperemos que cambie radicalmente. Y se siente un poquito más ágil. Así que ya sabes, si estás en el mercado por una crossover premium, buenos materiales en el interior, buenos acabados, por fuera tiene muy buena presencia, se maneja tranquila, sin embargo, te da algunas sensaciones divertidas, con buenas capacidades para la familia y tienes entre $38.000 y $43.000 para gastar, la CX-5 continúa siendo una opción que tienes que considerar. Vamos ahora con las preguntas desde Instagram. Pepe James. ¿Es mejor que la Tiguan? Sin duda, la Tiguan se siente mucho más actualizada que esta. Si es mejor o peor, creo que ambas tienen muy buena calidad, son confiables, tienen buenas garantías. Manejo, este sigue siendo un poco más divertido, entre comillas, más conectado que el Tiguan. i90CF, diferencias entre el CX-5 y CX-50 y si vale la pena hoy en 2025 comprar. Las diferencias entre ambos. El CX-5 es un poco más premium. El CX-50 es un poquito más off-roader, no solo por fuera, sino te da esa sensación. Las dimensiones cambian un poquito. La CX-50 te lo ofrecen también en una variante híbrida. Esta solo te lo ofrecen con el motor naturalmente aspirado y el turbo cargado del 2.5, pero no hay versión híbrida. Kevmart 93, ¿qué tanto es el turbo lag? No tanto, ¿ah? Y eso es una de las cosas que Mazda presta mucha atención. Un manejo que se sienta conectado, deportivo, minimizar el turbo. Así que ahí lo tuvieron al Mazda CX-5 Turbo 2025. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca en la versión Carbon por $38.500. Luego está la Turbo Premium, $39.500 y finalmente la Turbo Signature, $42.300. Como lo probamos hoy, Premium con algunas opciones, $40.755. Entre sus competidores directos tenemos al Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Ford Bronco Sport, Hyundai Tucson, Honda CR-V y su hermano, el Mazda CX-50. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Gracias a ustedes no tengo necesidad de tomar dinero del fabricante para traerte esta prueba de manejo. Si quieres colaborar con este esfuerzo, te dejo un link abajo para que te conviertas en miembro. Otra forma de colaborar, no cuesta nada. Déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, pero no te olvides de encender esa campanita, es importante. Yo soy Jaime Gabaldoni, los veo muy pronto. ¿No se mueren?